Uno de los acervos más complejos, interesantes y diversos del Paraguay es el creado en torno al Museo del Barro. Se basó inicialmente en aportes o coleccionismos de artistas como Carlos Colombino, Izan Gayed y otros artistas, Olga Blinder. Y continuó con la obsesión de Colombino por adquirir, conservar, poner en valor todo lo que era arte que expresaba o que dibujaba al país, digamos, que representaba al país. Eso ocurrió ya va a ser medio siglo, digamos. Y lo bueno del museo, no solamente que eh, continuó durante tanto tiempo, y continúa hasta hoy, sino que sigue nutriéndose de adquisiciones, de donaciones, de sesiones en comodato, de intercambios, en todas las diversas áreas que abarca, que es pintura clásica, grabado, cerámica, instalaciones artísticas, tejidos, fotografías. Fue premiado como Museo de América. Es el museo paraguayo más ligado a la identidad, a la historia del país y con mayor cantidad y calidad de piezas artísticas, digamos. Es realmente un esfuerzo que fue y que continúa haciendo hasta el momento. Hubo hace poco una exposición de los nuevos aportes y adquisiciones del museo, se llamó Arte para Imaginar el País, que expresaba claramente toda esa riqueza de enriquecimiento del acervo que el museo sigue teniendo hasta ahora, ¿verdad? Entre otras cosas, joyas, tejidos, eh, obras artísticas. Yo empecé desde la década de los 80, digamos, a recuperar, a coleccionar, digamos, imágenes relativas a Paraguay, sean grabadas, impresas, fotografiadas, digamos. Eso fue creciendo con el tiempo y mi interés no era tanto el de próceres, héroes, lo clásico dentro de las imágenes de libros de historia, sino lo que es trabajo, urbanismo, vida cotidiana, mujeres, eh, fauna, flora, digamos. Eso, bueno, al comienzo estaba limitado por fondos económicos míos, digamos. Pero yo creo que Internet sobre todo y la valorización que la gente misma da a colecciones privadas de fotos, por ejemplo, que antes no tenían relevancia, permitió acelerar el proceso de eh, encontrar y adquirir o recibir en donaciones esos materiales. Con el tiempo entendí que eso que es propio del coleccionista, el guardar, restaurar, conseguir, digamos, la mayor cantidad de objetos posibles, debía ser como devuelto a los y las paraguayas, ¿no? Este país no tenía y sigue sin tener una área de imágenes de biblioteca nacional ni nada parecido, ¿verdad? No tiene acervos parecidos públicos, ¿verdad? Y lo que hice, aprovechando la pandemia, digamos, el encierro de 2 años, es terminar con la digitalización y la referencia técnica de todo ese material y levantarlo a un portal que se llama Imagoteca, ¿no? Un portal público, abierto, gratuito. Cualquiera puede bajar imágenes o hacer captura de pantalla de esas imágenes. Hasta ahora tengo unas 6.000 imágenes levantadas con alta
precisión, digamos, imágenes de 600 o 1000 dpi, y cubren áreas tan diversas como el grabado, va desde el siglo XVII hasta el XIX, digamos. La fotografía, las cartas postales, los mapas, los planos, y otros objetos que no son necesariamente impresos, pero son también imágenes. Algunos óleos, talla en cuerno de vaca, medallas. Todo aquello que, siendo gráfico, expresa un momento de la historia o del presente del Paraguay, y que constituye un documento no escrito, sino gráfico, digamos. Las imágenes son historia. Las imágenes preservan, transmiten, mantienen, expresan historia, y eso es lo que sigo haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, no solamente formar, mantener, conservar, restaurar el acervo, sino ofrecerle a investigadores, a estudiantes, a cualquier persona curiosa de las imágenes del país, ¿no? Llegué a conocer las primeras obras de Carlos Colombino cuando tenía 17, 18 años y estaba estudiando en el Colegio Cristo Rey. Una de las actividades principales de la época de los colegios asuncenos, actividades extracurriculares, tenía que ver con lo que se llamaban las academias literarias. En un momento determinado yo había participado de los concursos de oratorias intercolegiales que se organizaron en esa época, uno en 1970 y otro en 1971. Había obtenido el primer premio del concurso de oratoria en septiembre de 1971 más específicamente. Entonces fue ahí que a mí me entregaron una obra de Carlos Colombino, que es una obra más bien que tiene caracteres más bien geométricos. Y la obra se fue deteriorando en tanto la madera como el metal, hasta incluso el título o el nombre de la obra que estaba por detrás y la propia firma de Carlos Colombino. Y ya esa obra, que estaba un poco deteriorada, la llevé a Osvaldo Salerno para que en su taller me pudiera limpiar, me pudiera hacer una refacción, me pudiera poner como originalmente estaba la obra en términos de pintura, en términos de recuperar los colores que se estaban deteriorando. Yo no iba a poder conservar con las pinturas y con los elementos que se tenían que conservar ese trabajo, entonces decidí que sería mejor que lo conserven en donde se expongan este tipo de trabajo, y qué más importante para un trabajo de Carlos Colombino que el Museo del Barro. Entonces acudí nuevamente a Osvaldo, le conté cuál era mi intención de contribuir y de donar esa pieza al Museo del Barro para que sea mejor mantenida y para que sea parte de una muestra como la que hoy se expone en el Museo del Barro. Él me aceptó muy, muy gustoso, y también creo que me contó que él tenía una pieza similar a esa del trabajo de Carlos Colombino, que también lo donó al Museo del Barro para ser parte de ese rincón o de ese lugar en donde hoy se expone la obra de Carlos Colombino, que había recibido como primer premio del concurso de oratoria intercolegial del año 1971. Quizás cuando era adolescente nunca me planteé el hecho de coleccionar algo. Sin embargo, cuando empecé a estudiar historia, pero sobre todo a tratar de escribir, quería interpreté de que muchos objetos que circulaban en la calle, que de repente estaban en galería, era raro porque cuando era estudiante no visitaba una galería, pero de repente que sí, que encontraban ferias de pulgas o que encontraban en esas librerías de anticuario, empecé a interpretar como objetos con los cuales también se podía escribir historia o desde dónde mirar la historia. Y creo que la primera peineta que viene a mi vida es una peineta que no es precisamente de carey ni de un material plástico, sino es un material que a mí me pareció muy extraño en ese momento, que era hueso vacuno.
Y este peine de hueso estaba decorado con una plancha dorada. A partir del encuentro de ese primer objeto, en todo como el universo femenino, y que tiene que ver también con mi escritura, porque escribo sobre mujeres en el Paraguay, tenía que ver con encontrar estos objetos que me conecten con las mujeres del pasado. Vuelvo a decir, encontramos mujeres en los documentos oficiales, en los documentos del archivo, encuentro mujeres en anuncios periodísticos, en la Hemeroteca Nacional, por ejemplo, o encuentro mujeres también en los libros. Pero la imagen de las mujeres, y en ese sentido, bueno, el trabajo que está haciendo Imagoteca, Emilia Rivarola, detrás de promocionar o de mostrar o de hacer como democrática la imagen de las mujeres del pasado, yo no lo tenía hace 20 años. Entonces para mí era importante estos objetos. Y detrás de estos objetos, cada vez que empezaba a escribir un libro, que tenía que escribir un trabajo práctico, lo que fuera que sea, empezaba como a rodearme de peinetas, de postales y por supuesto ir ampliando la colección de peinetas, que después se transformó en joyas y que después, bueno, es una de la colección que ahora hace unos 4 o 5 años que me tienen como así, como muy absorbida, es la colección de las figuritas de Marsal, que también veo en cada una de estas figuritas, pienso y las veo como expresión de un cotidiano que no siempre los documentos me dicen. Contrariamente a lo que pensamos cuando visitamos el Museo del Barro, que vemos como arte, mucho arte contemporáneo, arte popular, arte indígena, el Museo del Barro, sin embargo, tiene una colección histórica increíble y fascinante. Creería que en esta última exposición uno puede estar como más cercano a la colección de periódicos de la guerra que tiene el Museo del Barro, pero además a objetos históricos, abanicos, tejidos, imágenes, aunque hayan sido imágenes tomadas a indígenas, las de Guido Boyani, por ejemplo, en realidad esos son registros antropológicos y registros históricos. Independientemente a eso, el museo además tiene una colección fantástica, una colección en la que se puede leer la historia de la guerra, de la Triple Alianza, se puede leer el periodo de la posguerra en las fotografías de San Martín, el álbum de vistas del Paraguay es una maravilla. Creo que algo que me gusta hacer de repente es ir y aparecerme en el gabinete de trabajo del museo y tratar de convencerlo a Ticio. Bueno, Ticio es inconvencible. O tratar de convencerlo a Osvaldo para que me quite el álbum y para poder ver otra vez imágenes de Paraguay de la década de los 80 del siglo XX, ¿verdad? Estas imágenes y estos objetos, estos tejidos, en realidad pienso muchas veces que cuando se habla de coleccionismo y cuando uno colecciona o mantiene en su acervo objetos del pasado, uno creería de que uno vive el pasado o que encuentra como seductor el pasado, y en realidad lo que creo que es la clave en cuanto a la responsabilidad de la colección del Museo del Barro de objetos históricos es el futuro. En realidad, al adquirir piezas, al recibir en donación piezas, uno está pensando en cómo esa memoria va a ser construida y cómo el futuro, ya quizás no el presente, pero cómo ese futuro va a poder ser entendido.